Hola, mi nombre es Wendy Rodríguez y hoy te voy a hablar sobre la responsabilidad médica por daños en el ámbito del derecho. Acompáñanos a saber de qué se trata y cuáles son sus tipos. Ok, ¿qué es la responsabilidad médica por daños y perjuicios? Es la obligación legal que tiene una persona de reparar los daños, ya sean tanto materiales, morales o los perjuicios de lucro cesante o daño emergente que ha causado otra persona debido a su acción o a su omisión, ya sea por incumplimiento de un contrato, que es la responsabilidad civil contractual, o ya sea por la violación del deber general de no dañar al otro, que es la responsabilidad civil extracontractual. Y yo, Laura Dayana Tirano Caro, te hablaré la principal fuente de la responsabilidad médica. La encontramos en el Código Civil, en el libro cuarto, de donde nacen los delitos y los posdelitos en las obligaciones. Y también en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que a lo largo de la vida jurisprudencial en diferentes casos la ha ido desarrollando en Colombia. Mi nombre es Juan José Condía y yo te voy a decir que hay dos tipos de responsabilidad médica por daños y perjuicios: la responsabilidad civil y la responsabilidad civil extracontractual. Para entender cómo opera cada una, primero debemos entender qué es. Responsabilidad civil contractual es la obligación que surge para una de las partes de un contrato para indemnizar los prejuicios causados a otra parte como consecuencias del incumplimiento o cumplimiento tardío o también cumplimiento defectuoso de las obligaciones que fueron pactadas en dichos contratos. Hola, mi nombre es Daniel Jesús. Un ejemplo de estos es: la señora María acude a la clínica MIP SAS para una cirugía de reemplazo de cadera con el doctor Pérez. Aunque firmó los consentimientos informados, durante la operación el doctor comete un error por distracción, causando una lesión grave que la deja paralítica de por vida. Este daño, en pocas palabras, no corresponde a los riesgos informados, sino a una negligencia médica. Por ello, María puede demandar civilmente tanto al doctor Pérez y a la clínica, exigiendo una indemnización por los perjuicios sufridos, ya que se incumplió el contrato de servicios médicos al no actuar con la debida negligencia y pericia. Por lo sucedido en el ejemplo, debemos hablar sobre la expresión ley artis, o lo que significa ley del arte o ley de la profesión. Eso es un concepto fundamental en la responsabilidad civil médica, especialmente en la contractual, porque esta es una conducta que la desarrollan todos los profesionales y está crucialmente reconocida en la doctrina y la jurisprudencia colombiana, principalmente en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. ¿Qué es la ley ARTIC? Y esto es el conjunto de reglas, ya sea conocimientos científicos, protocolos, prácticas y todas esas diligencias que están específicamente en un formato que le sirve a todos los médicos y que van a ser determinados para cada paciente en específico. En la responsabilidad médica también encontramos la ley ARTIS. Esta nos establece varios factores. El primero es el deber de cuidado. Esto significa que el doctor se compromete a dar el mejor servicio siguiendo los lineamientos, los protocolos al paciente en el momento que sea atendido. También es una obligación de medios. ¿Esto qué quiere decir? Que en la atención el médico no se compromete a curar la enfermedad al 100% o curarla. Se compromete a que usará todo su conocimiento posible y todo lo que ha aprendido para darle una buena atención al usuario. Bueno, ¿y cuáles son los criterios para evaluar las lex artis? Pues según la jurisprudencia, para determinar si un médico actuó conforme a la lex artis, se suele considerar 7 aspectos. Como primero, el conocimiento científico vigente, si las acciones u omisiones del médico se ajustaron al estado actual de la ciencia médica al momento de los hechos. Segundo, la práctica médica generalmente aceptada, esto es, si el procedimiento o tratamiento seguido es el que comúnmente aplicarían otros profesionales de la misma especialidad en circunstancias similares. Tercero, la diligencia y el cuidado, si el médico actuó con la prudencia, atención y cuidado que la situación requería. Cuarto, uso adecuado de medios diagnósticos y terapéuticos, si se solicitaron los exámenes pertinentes, se interpretaron correctamente y se eligió el tratamiento adecuado según el diagnóstico. Como quinto, es el consentimiento informado, si se informó debidamente al paciente sobre su condición, los tratamientos propuestos, los riesgos, beneficios y alternativas. Sexto, protocolos y guías médicas, si se siguieron los protocolos o guías clínicas aplicables si existían. Y como último, serían los recursos disponibles. Se tiene en cuenta el nivel de complejidad de la institución médica y los recursos humanos, técnicos y materiales con los que contaba el profesional al momento de la atención. La ley ARTIS es el estándar objetivo que permite al juez, con la ayuda de peritos médicos, evaluar si la conducta de un profesional de la salud fue adecuada
diligente en el marco de una relación contractual y si es eventual un daño sufrido por el paciente es imputable a una falla en dicha conducta profesional. Además, la Ley 23 de 1981 habla sobre las técnicas médicas en el marco legal fundamental que regula el ejercicio de la profesión médica en Colombia desde una perspectiva ética y deontológica. Define los principios éticos que rigen la profesión médica, establece los deberes, los derechos médicos y su relación que deben tener con pacientes, colegas, instituciones y la sociedad en general, que si incumplen pueden dar lugar a responsabilidad, que regula primero los aspectos cruciales como el secreto profesional, el consentimiento informado, la historia clínica, la investigación científica en seres humanos, la publicidad médica y entre otros. Crea los tribunales de ética médica como órganos encargados de conocer, sancionar las faltas a la ética profesional. En la Ley 23 de 1981, que nos habla sobre la ética médica, cuando un doctor viola alguno de sus artículos establecidos en ella, será sancionado por incumplimiento de contrato en la prestación de servicios hacia el paciente, ya sea porque, un ejemplo de ellos, claro, es que en consentimiento informado, si se va a realizar cualquier procedimiento, el paciente tiene que tener conocimiento claro de qué se le va a hacer y firmar ese documento. Si se realiza el procedimiento y no se firma, se encontrará culpable. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la Lex Artis? Esta define el estándar de conducta profesional, pues proporciona un marco claro sobre cómo deben actuar los médicos. También es fuente para determinar la culpa, pues el incumplimiento de sus normas es una prueba relevante para demostrar la culpa del médico en procesos de responsabilidad civil. También la protección de los derechos del paciente, pues consagra derechos fundamentales de los pacientes como el derecho a la información, al consentimiento, a una atención diligente y al secreto profesional. También da la guía para la práctica médica, pues ofrece a los médicos una guía sobre cómo ejercer su profesión de manera ética y legal, previniendo situaciones que puedan derivar en responsabilidad. También es la base para procesos disciplinarios, pues además de la responsabilidad civil, el incumplimiento de esta ley es la base para procesos disciplinarios ante los tribunales de ética médica, que pueden imponer sanciones como amonestaciones, multas, suspensión o incluso cancelación de la licencia profesional, aunque un proceso ético es independiente de uno civil. Sus hallazgos pueden tener relevancia probatoria. También refuerza la confianza pública, al establecer normas éticas claras, contribuyente a mantener la confianza de la sociedad en la profesión médica. La responsabilidad extraconsulatal es la indemnización de los perjuicios causados a otra persona sin que exista previos entre quien causa el daño, que se denomina el agente, y el que es la víctima. Surge por un hecho ilícito, ya que sea culposo genera un daño. Pero, ¿y de dónde nace la obligación? Esta obligación nace de un hecho ilícito, algo que no debe hacer o que sí genera un daño. Ese hecho ilícito puede ser culposo cuando el daño se produce por descuido, imprudencial o falta de habilidad. No tenía intención de causar, ocurrido por su falta de cuidado. Doloso cuando el daño se causa con la intención de haberse intencionalmente romper la venta de un vecino. Un ejemplo es el señor Carlos, es atropellado y sufre una fractura en la pierna. La doctora Ana, que pasaba por el lugar sin tener vínculo previo con él, decide ayudar, pero al intentar de inmovilizar la fractura, actúa en forma imprudente y empeora la lesión. Esto causa una parálisis permanente. Carlos puede demandar por responsabilidad civil extracontractual basándose en el artículo 2341 del Código Civil, ya que su actuación negligente le causó un daño que debe ser indemnizado pese a no existir una relación contractual. Y nosotros nos despedimos. Esperemos que el video haya sido de tu agrado y nos hayas entendido un poco sobre la responsabilidad médica en Colombia.